Vean por ahí, aunque sea por el video en esta tarde, estamos agradecidos con Dios porque nos permitió a nosotros estar aquí. Porque desde ayer estábamos planeando venir a su casa. Porque desde medias de la semana estábamos pensando en este día que se nos da. Yo no sé ustedes, pero al menos yo sí he estado pensando en estar aquí este domingo, venir a alabar a Dios, venir a voy a apagarlo. Venir a rendirle este homenaje a nuestro Dios, y no solamente eso, sino también a recibir de su palabra, a deleitarnos en su presencia. Amén. Entonces, pues vamos a hacer una oración para que Dios, les voy a prender el ¿no? Ok. También cuando lo apago ahorita, porque he escuchado el video y se oye el abanico atrás, se oye el zumbido del abanico. Y bueno, pues por ahí hay gente que nos mira por el video. Así es de que bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude a que el tema que vamos a ver el día de hoy, el tema que nos vamos a deleitar el día de hoy, sea para nosotros de beneficio, que no sea un mensaje que sea solamente para saber y quedarnos con saberlo, sino para que empecemos a ponerlo en obra. Amén. Porque nuestra fe se manifiesta o se puede ver por medio de lo que hacemos. Si nosotros sabemos los mandamientos de Dios y no los guardamos, pues qué fe tenemos. Entonces, guardando y haciendo todo lo que el Señor tiene para nosotros, o lo que el Señor nos pide que guardemos, estamos en obediencia. Entonces estamos demostrando que creemos en lo que Él nos dice y lo que Él nos manda. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por este día precioso, Señor, esta oportunidad que nos has dado, Señor, en esta tarde. Estar de nuevo, Señor, en tu casa, Padre, buscando, Señor, el deleite de tu palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros en esta hora, Padre, para que podamos, Dios, gozarnos, Señor, y deleitarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos bien de salud, porque estamos bien, Señor, del corazón, porque hemos hecho prioridad, Señor, estar aquí el día de hoy, Señor, y no en ningún otro lugar, Padre, porque sabemos que tú tienes la verdad, que tú tienes la vida, que tú tienes la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, el domingo pasado, nuestro hermano Samuel estuvo compartiendo. A ver, ¿qué compartió? ¿No se acuerdan de qué compartió el hermano Samuel allá atrás? Bien, se trató de la esperanza, de nuestra esperanza. Por eso les digo que hay que deleitarnos en la palabra, hay que entender lo que se nos comparte para que podamos deleitarnos en ella. Y no solamente eso, cuando usted aprende algo y no lo pone en práctica, se le olvida. Si cada cosa que se nos comparte cada domingo lo pusiéramos en práctica, estuviéramos haciendo muchas cosas bien. Estuviéramos agradando a Dios. Entonces Él nos dijera, como ya lo sabemos, bien hecho. Tú eres mi hijo en quien tengo complacencia. Bueno, es una combinación de versículos, pero el Señor estuviera diciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se complace cuando nosotros obramos conforme a su palabra, no conforme a lo que nos dé la gana. Porque
a veces nosotros tenemos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién sabe todavía? Pues si tuviésemos la mente de Cristo, nuestra mente estuviera siempre en complacer al Padre, en hacer su voluntad. Tal vez todavía no la tenemos, porque no digo todos, ¿verdad? Pero si nuestra mente fuera la mente de Cristo, estuviéramos nosotros pensando siempre en hacer la voluntad de Dios. Pero también puede ser que tenemos la mente de Cristo en este libro, porque esta es la palabra de Dios. Él es el verbo. Entonces, bueno, la cuestión es de que me estoy saliendo un poquito. Samuel habló, amados hermanos, el domingo pasado de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Verdad? Nuestra esperanza, sabemos de que algún día nosotros recibamos esa promesa de la vida eterna, que algún día lleguemos a tener una vida glorificada en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Mas sin embargo, para poder nosotros recibir esa esperanza, hay requerimientos para que podamos nosotros seguir en esa esperanza. Hay requerimientos, ¿verdad? Y uno, fíjense, uno es un llamado que hace Pablo a la pureza, que también podemos llamarle santidad. Mas sin embargo, nos llama a la pureza. Quiero que me pongas ahí, por favor, primera de Juan 3, verso 3, por favor. Miren lo que dice Juan aquí. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Verdad? Aquí nos está diciendo el apóstol que si usted tiene esa esperanza de la vida eterna, la esperanza, esa esperanza de la que nos estuvo hablando Samuel el domingo, necesitamos que purificarnos a nosotros mismos, porque el que nos tiene la esperanza, el que nos va a dar esa vida eterna es puro. Entonces Pablo, amados hermanos, hace un llamado a la pureza. ¿Qué es la pureza? Dice el diccionario que es la cualidad de puro. Pues casi se oye obvio. Es aquel o aquello que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa. La pureza del cristiano es aquel que está limpio, que está exento, que no está mezclado con el mundo, que no está mezclado con lo inmundo y que no está mezclado con otras cosas que lo apartan de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Quiere decir que no tiene ninguna condición, quiere decir que no tiene ni condición, ni plazo, ni está exento de imperfecciones morales, hablando de una manera que lo explica el diccionario. Entonces, cuando Pablo nos llama a la pureza, nos hace, y ahorita vamos a pasar una escritura para ver eso. Nos ataca, pero nos da 5 preguntas, como quien dice, una manera de ¿ese es el 1, mijo, o qué? Del 14, creo que yo ahí lo puse desde el 1. Bueno, del 14 yo aquí lo tengo, ahorita lo va a cambiar ahí César. Dice del 14, no os unáis, ahí está, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí Pablo, amados, y si me pones el 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Aquí Pablo, amados hermanos, parece como que si Pablo cambiara de tema repentinamente. Digo porque nos está hablando, haciendo un llamado a ser puros, y también nos está diciendo, ustedes son el templo del Dios viviente. O sea, habla de un montón de cosas en unas cuantas palabras. Ahora, pero la verdad es que simplemente está repitiendo y destacando instrucciones anteriores dirigidas a evitar que nos asociemos con la idolatría y cualquier otro compromiso con los incrédulos. ¿Verdad? Nosotros hemos leído mucho estas escrituras antes. Hemos oído mucho estas escrituras antes y pues obvio, ¿no? Cuando ahí, por ejemplo, en el verso 14, ¿verdad?, que nos dice que no te unas a yugo desigual, y siempre lo hemos asociado con el matrimonio, ¿verdad? Y es cierto, tiene mucho que ver con eso, porque Pablo un poquito antes habla sobre ello, pero cuando se trata de eso, está hablando de asociarnos con un o cualquier compromiso con los incrédulos. No solamente que se una en matrimonio con alguien que no sea o que no sea creyente, tiene que ver con eso, mas sin embargo abarca también otras cosas. Por eso Pablo hace estas 5 preguntas, tremendas preguntas, que nos hace para que nosotros veamos lo que nos quiere decir. Ahora, es triste, amados hermanos, y lógico que el ser humano busque la pureza en todos los campos de la vida. En todos los campos de la vida, por ejemplo, buscan comer puro. Hay unos vegans, otros vegetarianos y todo esto, y hacen sus dietas para comer puro. Es triste que el ser humano se enfoque en el ambiente, ¿verdad? Que ya no echen humo, que no hagan esto, y hacen todo este tipo de reglas para que no hagas tú ciertas cosas, para cuidar el medio ambiente. Es triste cuando la medicina, el hombre en la medicina está buscando siempre la cura para algo, la vacuna para algo, para que según ellos vivamos de una manera más saludable, más pura. Y luego en la industria buscan todo lo que sea posible para mejorar y para encontrar la pureza para lo que hacen, pero buscan de todo esto menos de su estado espiritual. El hombre, la humanidad en estos tiempos, amados hermanos, se ocupa de todo buscando mejorar, pero menos de la pureza espiritual del hombre, del ser humano. Entonces da tristeza saber todo esto. La palabra de Dios hace, amados hermanos, distinción entre la vida guiada por Dios y la vida guiada por el espíritu inmundo que existe ahora en el mundo.
Es la palabra de Dios nos muestra las diferencias, y Pablo aquí nos trae 5 preguntas que vamos a estar analizando, y que estas 5 preguntas combinan un llamado a la pureza usando estos argumentos irrefutables. Digo irrefutables porque nada de esto podemos nosotros refutar, porque es una verdad. Y Pablo empieza con la primera. Bueno, hay 2 cosas que quiero que, 2 puntos importantes en estas escrituras que acabamos de leer. Habla de la incompatibilidad entre la vida cristiana y la vida pagana, y la segunda es que Dios puede recibirnos solo si estamos limpios y puros. Si usted cree que viviendo una vida desordenada o una vida en la inmundicia, Dios lo va a recibir en su reino, no lo va a recibir. Por eso, ¿usted cree que la vida cristiana y la vida pagana, la vida del mundo, tienen que ver entre sí? De ninguna manera, nada. Ahora, fíjense, vamos a empezar con el 14 al 16. Lo voy a volver a leer porque de aquí vamos a sacar esas preguntas que Pablo hizo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí Pablo dice: ustedes son el templo del Espíritu, ustedes son el templo de Dios. Y luego dice que nos hace la promesa de que Él habitará en ustedes, en mí, y andaré entre ellos, y seré su Dios, a menos de que nosotros tengamos otro Dios que no sea Jehová, que no sea nuestro Cristo. Y ellos serán mi pueblo, el pueblo apartado, un pueblo escogido, un pueblo ungido. Pueblo apartado, amados, estamos apartados de la injusticia, de la inmundicia. Amados, dice la primera pregunta, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Está hablando de la ausencia de compañerismo entre la justicia y la injusticia. El concepto, amados, que Pablo usa aquí, justicia, es un sentido ético y práctico. ¿Qué quiero decir con eso? Es de simplemente está hablando de un concepto de vivir correctamente el hombre. ¿Cómo vivimos correctamente? Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, 13 al 19. Miren lo que dice, por favor, ¿me lo pones? Dice, y ya lo hemos leído muchas veces, dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia.
Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo está diciendo, mira, ahora ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia. Ahora, antes, así como te prestabas para la injusticia y para las cosas que el mundo hace, ahora préstalas para servir a Dios, para santificación, para servir a la justicia. Es que así como te prestabas para lo inmundo, ahora preséntalos o préstate para servir a la justicia, buscando la santificación. Entonces Pablo aquí es claro cuando dice, hey, ya no vives bajo la ley, ahora vives bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos pide, o no nos pide. Nosotros nos debemos a esa gracia, porque nos la ha dado gratis, y lo único que nosotros debemos que hacer es obedecer su palabra, obedecer todo lo que se nos ha mandado. Ahora, nadie de nosotros ha hecho nada para que nosotros nos merezcamos esto. Mas sin embargo, Jesucristo lo ha hecho todo. Entonces, por gratitud, porque Él ha pagado nuestra cuenta, y por eso es de que nosotros nos debemos a Él. Ahora, amados, cuando la santidad es contrastada con la iniquidad o con el desorden, compañerismo, porque cuando nos regresamos a la pregunta donde dice qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, el compañerismo expresa la idea de compartir par a par en el mismo propósito. ¿Qué tiene la injusticia o qué tiene la justicia con la justicia? Nada que ver. No podemos nosotros trabajar en el propósito de Dios con un injusto, porque nuestros propósitos son los propósitos de Dios y los del injusto no lo son, porque él no cree, él no tiene fe, él no tiene esperanza, él no tiene ni siquiera la mínima razón de creer en la vida eterna, porque no lo cree. Entonces no hay nada, no hay compañerismo en lo absoluto. Luego viene con la segunda pregunta en el versículo 14, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pablo aquí está haciendo, fíjense bien en esto, ¿qué comparación tiene la luz y la oscuridad? ¿Pueden estar juntos? No pueden, porque la oscuridad desaparece cuando llega la luz. Y donde hay luz no hay oscuridad. Entonces no hay nada de comunión entre ambas. La idea de la comunión, amados hermanos, que es koinonía, es una clave para nosotros en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque significa unidad en propósito. La unidad en propósito. Aparte, amados hermanos, la luz se identifica con Dios y lo recto, y las tinieblas se identifica con Satanás y lo maligno. Dice la Escritura que los que no están con Dios son hijos del diablo. Primera de Tesalonicenses, ¿me puedes poner ahí? A capítulo 5, 4 al 11. Fíjense, y aquí también es Pablo hablando aquí a los tesalonicenses. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque, pues, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Hasta ahí? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La luz nos identifica como hijos de Dios, como hijos de luz. Ya no estamos más en tinieblas. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros permanezcamos en esa luz. Pablo está diciendo, no hay nada de comunión entre ambos. Por eso, comunión es algo íntimo. Podemos nosotros meternos en la oscuridad con el propósito de traer luz, con el propósito de que la oscuridad desaparezca, pero no nos metemos a la oscuridad para que nuestra luz se apague. Por eso Pablo dice, no hay nada en eso, o es una cosa o es la otra, pero ustedes son hijos de luz, son hijos de Dios. Ustedes ya no viven más en tinieblas. Más adelante dice otra pregunta, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Pablo dice, amados, ¿qué armonía hay entre lo bueno y lo malo? Que Satanás, amados, siempre ha sido el adversario de Dios y sus propósitos. Siempre ha estado en contra. Pablo aquí, fíjense que Belial casi no tiene que ver, no es el nombre de Satanás, pero Pablo aquí le pone ese nombre. Belial quiere decir inútil. ¿Verdad? No sé por qué lo usó Pablo aquí, pero está hablando definitivamente de Satanás, pero quiere decir inútil, algo inútil. Si lo busca usted por ahí lo va a encontrar. Ahora, pero dice Pablo que no hay nada de armonía entre Dios y Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está en contra de los propósitos de Dios. Por eso cuando Cristo estuvo en la cruz, Él quería que allí se arrepintiera el Señor Jesucristo de morir por nosotros, de cumplir la voluntad del Padre. Él no quería que eso fuera así. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Con el incrédulo. Yeah. Amados hermanos, los creyentes, cuando habla aquí de creyentes, está refiriéndose a gente que cree en Jesucristo como ustedes y yo. ¿Qué encuentra a usted? ¿Qué encuentra? ¿Usted encuentra algo que tiene en común con los incrédulos? La verdad, yo no encuentro nada. Yo me junto con incrédulos, mas sin embargo, si no tiene algo que ver con trabajo, algo que tenga que ver con, no tenemos nada en común. No me gusta su música, no me gusta lo que viven, no me gusta nada. No me gusta su parranda, no me gusta nada, su vocabulario, nada. No encuentro nada en común. Pero si a usted también le gusta lo que a ellos les gusta, entonces, ¿qué dice? Entonces su padre es el diablo. Tengo una escritura aquí anotada, Juan 8, 43 y 44. ¿Me la puedes poner? No la tengo ahí. Ok.
Por algo la anoté aquí, pero bueno, déjame la vemos aquí. Se las quiero leer, por algo la anoté. 43 y 44. Aquí dice, porque no tenéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amados, dice que si nosotros no creemos en la verdad, nosotros somos hijos del padre de la mentira. Por eso decía, amados hermanos, no hallemos nada en común con los incrédulos. Con esto no digo, no los amen, no les hablen, no les den testimonio. No, de ninguna manera. Simplemente no hagamos los que ellos hacen. Hay muchas cosas que podemos nosotros aprender, las influencias que nos traen a nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a hacer caso de las influencias que nos traen las personas incrédulas a nuestra vida, se apaga nuestra luz. Se va apagando porque le estamos fallando a Dios y estamos escuchando una mentira, porque la única verdad la tiene Jesucristo. Los discípulos le dijeron, ¿a quién más vamos? Si tú tienes la verdad, es la única, porque Él es la verdad. Entonces, es importante, amados, que nosotros mantengamos en la luz. Decía yo, no quiero decir que no hable con los incrédulos, porque, amados, tenemos muchos familiares que son incrédulos. No podemos dejar de amarlos, ni tampoco dejar de orar por ellos, ni tampoco dejar de hablarles, pero no vamos a hacer lo que ellos hacen, ni nos vamos a exponer a sus ejemplos. Amén. Es importante. Muchas veces nosotros como padres, si se han dado cuenta, como padres piadosos, como padres creyentes, a veces nos da temor que nuestros hijos ya grandes o grandecitos quieran convivir con sus primos, con sus hermanos que no son creyentes, y nos da como un temor de dejarlos ir a convivir con ellos. Una cosa es de que debemos de estar seguros, es de que si usted les ha dado un fundamento a sus hijos, déjenlos que vayan. Déjenlos que vayan para que sean luz. Pero si todavía no están fundados bien sus hijos, entonces preocúpese y busque darles el fundamento. Porque eso nos pasa a todos. Y nosotros sabemos muy bien cuando nuestros hijos están listos para estar conviviendo en alguna forma con el mundo, aunque sean nuestros parientes. Y yo digo que no los dejen que les hablen, no. Pero que las movies, que el baile, que a esto y esto otro, cuidado. Que los cumpleaños de mundanos o incrédulos pueden traer consecuencias si no estamos listos, aún a nosotros. Amén. Ahora dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pablo, amados, la idolatría era un sinónimo para él de libertinaje y de un comportamiento inmoral. La idolatría. También Pablo presentaba el convincente argumento de que el creyente nacido de nuevo, por ser el templo de Dios y del Espíritu Santo, no puede ser poseído por demonio. ¿Verdad? Y por tanto dice, no hay ningún acuerdo ni armonía, porque si verdaderamente somos nacidos de nuevo, no hay por qué preocuparnos de que estemos en una fiesta de cumpleaños o un bautizo, de lo que sea que se celebre, no importa.
pero si verdaderamente hemos sido nacidos de nuevo. Mas sin embargo, muchas veces creemos nosotros que hacer la oración de fe y darnos una remojadita rica ya nos cuida de todo. No, sino que debe haber otras cosas más debe haber una transformación en nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento. Ahora, otra cosa, la iglesia necesita recobrar el testimonio de la separación del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? De que se vea que la iglesia es diferente al mundo, pero si nos revolvemos en todo lo que hay por ahí que tiene que ver con lo incrédulo, fiestas de todos tipos o cualquier evento que no tenga nada que ver con Dios, entonces no nos distinguimos de ellos. Si nosotros hacemos lo que ellos hacen, tampoco nos distinguimos como iglesia. No importa que lo digan, que le digan que es lo que sea, que es aleluya, que es lo que sea, porque es lo que dicen. No, esos son aleluyas, por eso no quieren tomar. No importa que lo digan, qué bueno, para que se den cuenta que la iglesia de Cristo es diferente. La iglesia necesita recuperar ese testimonio. Por eso Pablo aquí está diciendo, no hay relación en nada en lo justo con lo injusto, en la luz con la oscuridad. No existe ninguna relación, no hay armonía, no hay nada. Amados hermanos, la forma de unirse muy íntimamente con cualquier clase de relaciones con lo inmundo o con los incrédulos es una forma de poner nuestra fe en riesgo. Parece ser que muchos creemos que ya estamos bien fuertes, bien cimentados, pero entre más pongamos nuestra fe en riesgo, se nos puede ir deteriorando. Amén. Amados hermanos, la iglesia de Cristo debe ser distinguida de cualquier otro grupo o de cualquier otra organización. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia, amados, de Cristo debe brillar en la oscuridad del mundo malvado en el que estamos viviendo ahora. Dios está, amados, a punto de destruir el mundo nuevamente por la maldad que existe en el mundo. Por eso lo hemos leído hace poquito, lo leímos en el capítulo 24 de Mateo. Dice que por la maldad se enfriará el amor y pasarán muchas cosas, amados hermanos, tremendas. Ahora, lo va a destruir a causa de la maldad, igual como lo hizo ya una vez. Ustedes han leído Génesis capítulo 6 y 7. Habla del diluvio, habla de Noé. Dios encontró a Noé justo delante de sus ojos. Y Noé lo salvó, destruyó todo y lo salvó a él. ¿Pero por qué lo salvó, amados? Porque desde un principio que Dios le habló, Noé escuchó y obedeció. Le dio instrucciones qué hacer. Le dio medidas cómo hacer el arca. Y todo lo que Dios le dijo, él lo hizo. Por eso Dios lo encontró justo. ¿A poco si nosotros escuchamos y hacemos como Dios manda ahora, en la segunda vez que venga Dios a destruir la maldad,
si usted es justo como lo fue Noé, también va a ser salvo. Esta es la esperanza de la que nos estaba hablando Samuel el domingo pasado. Y eso es algo en lo cual nosotros necesitamos buscar la pureza. Necesitamos nosotros limpiarnos de todo lo que tenga que ver con el mundo, con la iniquidad. Fíjense, vamos a leer Génesis 7:1. ¿Me lo pones, por favor? Si no lo tengo ahí, me lo buscas. Fíjense, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Eso es, amados hermanos, ¿cuántas veces se nos ha predicado, se nos ha enseñado a ser justos, a ser obedientes, a escuchar y a hacer lo que Dios nos manda hacer? Dios quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que en el día que llegue a su tiempo, que usted sea uno de los que diga: a ti te he visto justo, tú vas a entrar para salvación. Amén. Así, amados hermanos, es muy importante, amados, que busquemos vivir una vida apartados de la inmundicia, de la iniquidad, del pecado, buscando siempre la santidad. Amén. En la otra parte de la que quiero hablarles, que Pablo nos muestra, es de que Dios puede recibirnos solo si estamos limpios y puros. ¿Me pones el versículo 17, 2 de Corintios 6, 17, por favor? Fíjense lo que dice. Dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Dónde nos va a recibir el Señor? En su reino. Si nosotros salimos de entre ellos, está hablando de entre los impíos, de entre el mundo, y dice: apártense, dice el Señor, conságrense para vivir para mí. Y luego dice: y no toques lo inmundo. Igual está diciendo: hey, no hagas negocios con los incrédulos, aún negocios que tengan que ser negocios comerciales o negocios de lo que sea. Si usted hace un negocio con una persona incrédula, va a tener problemas. Y aquí dice: no toquen lo inmundo. Y si haces eso, yo los recibiré. Fíjense, es claro Pablo cuando nos está diciendo: sean puros para que Dios los reciba. Quiero que leamos Deuteronomio 30, del 15 al 19. Fíjense lo que dice aquí. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra,
a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amados, Dios invita, pero el hombre es el que decide. Por tanto amor que nos tiene el Señor, aún así ni siquiera nos obliga. Porque la cuestión de entrar a la bendición de Dios requiere fe, requiere voluntad. Aquí está diciendo: yo te pongo a ti el bien y el mal, la vida y la muerte, y tú escoges qué es lo que tú quieres para tu vida. Para que Él nos deje. No debemos de tocar lo inmundo, no debemos de vivir entre medio de ellos, ni tampoco debemos de estar con ellos. Dice: salgan de en medio de ellos, dice el Señor, apártense. ¿Se dan cuenta? Hay un dicho muy vulgar que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. No tiene mucha verdad eso. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas todo el tiempo? Van a saber que tú eres igual que esa otra persona. Porque ¿qué te atrae de alguien que anda en el mal? Te atrae obviamente lo que hace. Muchas veces a mí me han dicho: oh, ese hombre fulano se cree mucho porque no se junta con la raza. Es que no me junto con la raza porque esa raza y lo digo de esa manera porque así lo dice mi gente. Es muy sangrón, se cree mucho. La verdad, amados hermanos, no es que nadie se crea más que los demás. Lo único que creemos es de que tenemos una promesa en la que nosotros estamos perseverando. Y aquellos que dicen que eres creído no tienen esa promesa, no tienen esa esperanza. Y nosotros debemos de guardarla, debemos de estar ahí. Fíjense lo que dice cuando Juan habla de la caída de Babilonia en Apocalipsis 18:4. Dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando de Babilonia porque Babilonia pues estaba en pecado tremendo. Le está hablando a su pueblo: salgan de allí. El llamado a nosotros a la pureza es a salir de la vida de los impíos, de lo que los impíos nos puedan influir a nosotros. Porque cuando vamos a fiestas de impíos hay muchas cosas que nos atraen a veces. Somos de carne. Al ratito, no digo que tome y se embriague, pero se da una desvelada tremenda que el domingo no viene a la iglesia. No porque haya estado crudo de haber bebido alcohol, está crudo de no haber dormido suficiente. Entonces, no puedo, es que amanecí mal. Pero no bebí anoche, me comporté como un cristiano, pero le fallaste a Dios porque tu mente y tu corazón no estaban en estar aquí en la iglesia donde debe de estar. Por eso Pablo nos llama a la pureza. Con esto no digo, igual lo repito, con esto no digo que no convivamos o que no tengamos nada con nuestros familiares de mundo. Simplemente que no perdamos lo que está en nuestro corazón. ¿Qué verdaderamente quiero yo para mi vida y la de mi casa? Porque al estar nosotros estables, estamos dando testimonio a nuestros hijos de una estabilidad, de un fundamento, para que cuando llegado el día que sus hijos quieran hacer lo que nosotros hacemos, estén firmes como nosotros. Amén. Entonces es importante, amados. También Isaías 52:11.
Dice, apartados, apartados, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios a Jehová. El éxodo, amados, de Babilonia, como el éxodo de Egipto, representaba la liberación del mundo y de todo lo que era impuro. Amados, a los redimidos se les instruyó a que se purificaran de toda inmundicia. De igual manera, cuando las personas que aceptan a Cristo, también se les pide que nos purifiquemos, se nos pide santidad, se nos pide que nos apartemos, se nos pide que nos consagremos a Dios. ¿Para qué? Porque es necesario que salgamos de la iniquidad, que salgamos de la inmundicia. Pero muchas veces, como decía, y lo hemos repetido muchas veces pensamos que pasar al frente y hacer la oración de fe y que oren por ti, ya eres salvo, ya nada te va a tocar, que ya nada malo va a suceder contigo. El cristiano, el creyente, tiene que perseverar. Y con eso digo, muchas veces algunos dicen, no, es que tú no tienes que hacer nada porque Dios ya lo hizo todo. Dios dice que te pone el bien y el mal, tú escoges. Dios dice que te pone la vida y la muerte, tú escoges. Por tanto, yo escojo apartarme de lo inmundo, apartarme del pecado, y eso me va a dar la santidad que yo necesito para agradar a Dios. Amén. Ahora, amados, por el amor de Dios y sus promesas, Pablo le pide a los cristianos de Corinto que se limpien de toda contaminación. Esta carta fue a los corintios, pero a la iglesia, a los creyentes, y por lo tanto es para nosotros también. Me pones ahí, por favor, 2 Corintios 7:1. Ya es el último versículo que vamos a leer. Y aquí Pablo, ya pasándonos al capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está diciendo, amados hermanos, por razones o por cuestiones de estas promesas. ¿Cuáles son las promesas de las que acabamos de hablar? Dios dijo que morará en nosotros y que andará entre nosotros y que nos recibirá y que será nuestro Padre y nosotros seremos su pueblo. Por esas promesas, dice Pablo, nos debemos de motivar a buscar la santidad, y debe de ser en el temor de Dios, creyendo en lo fiable que es nuestro Dios. Cumple sus promesas, cumple la promesa de bendecirte, pero también va a cumplir la promesa de que llegado el día de juicio, si no eres justo ante sus ojos, al lago de fuego. Dios es fiel, amados. Así como nos bendice, también nos puede terminar. Amén. Y cuando dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, aquí está hablando que Él está pidiendo pureza de todo nuestro ser, también del cuerpo. También del cuerpo. Todo con exceso es malo para nuestro cuerpo. Todo. Y muchos alimentos que también son malos para nuestro cuerpo. Entonces debemos buscar pureza, tanto a nuestro cuerpo como a nuestro espíritu.
porque dice Pablo, vosotros sois el templo del Dios viviente. En vosotros mora el Espíritu de Dios. Por tanto, lo debemos de guardar puro. Amén. Amados hermanos, los creyentes debemos de apartarnos por completo de toda forma de tolerancia impía y resistir continuamente a los deseos pecaminosos del cuerpo. Y esos, amados, son muchos. Y más, se pone más difícil cuando nos juntamos con otras personas que abusan de su cuerpo haciendo ciertas cosas. Entonces, por eso la importancia de apartarnos, de salir de ellos, para que no estemos en esa tentación o para que no estemos expuestos. Él lo hace y mira que todavía vive, no se ha muerto. No. Si Él lo hace, Él está muerto espiritualmente y usted vive porque Cristo vive en usted. Amén. Debemos de dar muerte a las obras pecaminosas. Debemos odiarlas cada vez más y huir de ellas. Debemos odiar la embriaguez. Debemos odiar las drogas. Debemos odiar el maldecir a los demás. El vocabulario que no es agradable a Dios. Un vocabulario antisonante. No es de un creyente, de un miembro de la iglesia de Cristo. Por eso todas esas cosas, es lo único que les digo, debemos de odiar esas cosas, de odiar lo malo. Amados, el propósito de la separación es de que el pueblo de Dios pueda perseverar en la salvación. Es que si nos unimos con ellos, no vamos a poder nosotros seguir adelante, perseverando hasta el fin, para que cuando llegue el tiempo, se nos dé la salvación que se nos ha prometido. Por eso necesitamos separarnos de ellos, para que no se vaya a obstruir nuestra perseverancia en la salvación y en la santidad y en el vivir solo para Dios, para nuestro Señor y Padre que está en los cielos. Y una cosa muy importante, que se nos ha mandado a hacer más discípulos para Dios, para que nosotros podamos con nuestro testimonio y aún con nuestra boca convencer al mundo de las maravillas y las bendiciones que tiene el Evangelio de Jesucristo. Para eso nos debemos de apartar, porque no podemos creer nosotros en alguien que nos habla del Evangelio, nos habla de la salvación, y es un ebrio, es un drogado que acá se viste bien, se pone corbata, se pone traje y habla bonito, mas sin embargo cuando lo ves fuera, bebe, se embriaga y hace drogas y hace otras cosas, y dices, ¿cómo? Si allá lo vi con una caja de cerveza llevando a una fiesta. El hombre que ha dedicado su cuerpo, sus dones para servir a Dios, debe de guardar testimonio, debe de apartarse, debe de buscar la pureza y la santidad. Y Pablo dice, de todo tu ser, de la carne y de tu espíritu. Amados, Pablo tiene una influencia tremenda por medio de sus cartas en nuestra manera de vivir. Por eso por eso les leí Romanos, ¿qué era? 6. Pablo está diciendo, hey, si vas a servir a Dios, sírvelo con todos tus miembros, en justicia, en obediencia. Entonces es importante, amados, nosotros debemos de llevar las bendiciones del Evangelio a los que no creen. Pero para eso necesitamos que la iglesia sea diferente al mundo. Ahora no se sabe a veces, hay
mucha mezcla en las iglesias de mundo con justos, con justicia. Hay mucho. Amados, la pureza en el cristiano es condición indispensable para mantenerse en paz con Dios. Dice Pablo, que dijo el Señor, más bien está citando Pablo una escritura. Dice que si te apartas de ellos, si sales de ellos y te apartas de ellos, yo te voy a recibir. ¿Verdad? Entonces, es una condición indispensable para que Dios nos reciba. Hay peligros, amados, para los que quieren vivir con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Hay peligro para ellos, amados. El llamado de Pablo es de limpiarse de toda contaminación, de que seamos puros. La limpieza, amados, empieza con la consagración a Dios de todo lo que somos y todo lo que tenemos, incluyendo aspectos en nuestra vida que todavía no hemos entregado a Dios. Tenemos tantas cosas, amados hermanos, que hemos ya entregado a Dios, pero todavía hay algunas que no las hemos dejado. Todavía buscamos muchas cosas para nuestro propio beneficio, que nos aparta del propósito de Dios. Entonces necesitamos poner todo, rendir todo al señorío de Jesucristo, para que sea Él verdaderamente nuestro Señor de toda nuestra vida. Y por eso es importante el llamado que Pablo hace a la pureza, a apartarnos, a salir de la inmundicia, a no tocar lo inmundo. Entonces Dios nos recibirá. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias, Padre, por tu palabra, por este mensaje, Señor, que primeramente me habló a mí. Te agradezco, Dios bueno, porque hasta ahora Dios ha sido bueno con nosotros. Por este llamado, Señor, que hace Pablo, Señor, a ser puro, a apartarnos del mundo, a salir del mundo y de todo lo que tenga que ver con la inmundicia, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, a que nos limpiemos nuestro ser completo, Padre. Como dice Pablo, Señor, que nuestra carne, nuestro espíritu lleguen y logremos la pureza. Padre, sabemos nosotros que en nuestro poder, en nuestra fuerza, Señor, nosotros no podemos, Señor. Mas sin embargo, cuando venimos a ti, Señor, en humildad, creyendo, Padre, de que nosotros somos débiles, mas sin embargo, Padre, nos rendimos a ti, Señor, poniendo nuestras debilidades, Padre, en tus manos, es cuando tú nos haces fuerte, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en la salvación y en la santidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que deseemos en nuestro corazón el vivir solo para ti, Señor. Danos también, Señor, poder de convencimiento, Padre, para que con nuestro testimonio y palabra, Señor, podamos convencer al mundo, al impío, al incrédulo, de las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su evangelio. Ayúdanos, Padre. Necesitamos, Señor, de ti, de tu presencia. Necesitamos, Dios Padre, de tu Espíritu, Señor, para que nos dé ese poder, Señor, para dar testimonio. Ahora pues, Señor Todopoderoso, ayúdanos a hacer luz y a ser ejemplo, Señor, para todos aquellos, Señor, que nos miran como ejemplo. A los que te servimos, Padre, danos fortaleza. No permitas que caigamos en tentación de inmundicia, Padre. Apártanos, Señor. Apártanos del mundo. Apártanos de todo aquello, Señor, que nos pueda arriesgar, Señor, que pueda poner en riesgo nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Padre, a que sigamos siendo esa luz en la oscuridad y que siempre, Señor, todo lo que hagamos, Señor, te siga dando gloria y
y honra a ti, Padre. Padre, también bendice a todos nuestros hermanos que están en casa, a nuestros hermanos, Señor, que se reúnen en esta casa de oración. Bendícelos, Padre, con tu presencia. Bendícelos, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos, personas que miran este video, Señor. Bendice sus vidas abundantemente, Padre. Dale, Señor, entendimiento, Señor, de lo que compartimos en este lugar, para que haya un cambio también en sus vidas, Padre, y que ellos también puedan tener la esperanza, Señor, de que algún día, Señor, de que algún día recibirán esa respuesta, que recibirán, Señor, la vida eterna, esa promesa, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En esta hora, Señor, también, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Padre, en tu palabra has prometido que traerás medicina y sanidad a los enfermos, a tu pueblo, Padre. En esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada enfermo. Tú conoces sus nombres, nuestros enfermos de casa, Señor. Tráeles esa promesa de esa bendición, Señor, de esa medicina y esa sanidad que traerás a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Padre. No nos ha faltado nada, Señor, y estamos sanos, Señor. Por eso es, Padre, que te damos gloria, te damos honra. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.